La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Comenzamos la semana con un verdadero plato fuerte, el general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, académico, historiador, diplomático y un patriota. Buenos días, José Miguel, un placer. Muy buenos días. Agradeciéndote de antemano que aceptara la invitación. Bueno, pero yo siempre la acepto con mucho entusiasmo, sobre todo por la naturaleza, más allá de los afectos personales, la naturaleza del programa. Cuando yo venía para acá estaba pensando de que ustedes, de alguna forma, no sé si los ofenda con esto, pero tienen una especie de milicia, la hora del programa, lo que eso presupone, ¿verdad? Entonces, es como decía Neruda de los ferrocarrileros, que él decía que era una larga milicia. Bueno, ustedes tienen una larga milicia. Es una larga milicia, sí. Uno se siente muy bien en la calle cuando la gente le da la mano y te explica el programa y no me lo pierdo y mire, y te dan los detalles de que de verdad no se lo pierden. No, y sobre todo lo que no se ve. Porque cualquiera se supone que ustedes llegan a comentar. Cada programa, es lo que decía, presupone un trabajo, no solamente de actualidad, sino un trabajo bastante pesado. Y acumulativo por años. Sí, acumulativo. Así es. José Miguel, parecería que hay como una gracia navideña con el tema de los haitianos, porque no solamente han bajado las deportaciones, sino que vi que soltaron a todos los que tenían detenidos en el vacacional de Jaina. Sí, eso es indudable. Yo me he expresado quizás buscando una ironía. Yo digo que desde el punto de vista humanitario, y de ese es el argumento, yo creo que en vez de bajar, de hacer una tregua navideña, debe haber un incremento de las repatriaciones, sencillamente para que se unan con su familia allá en Haití, que compartan con su familia y eso. Y eso es un punto que más que irónico es interesante, porque presupone también no solamente un dejo de haber bajado la frecuencia de las deportaciones o quizás eliminado totalmente las repatriaciones, sino también que hay que conocer un detalle. Año tras año, no ahora, siempre, hay un flujo importante de retorno de los haitianos a su territorio por dos razones. No solamente por las fiestas navideñas, sino por el carnaval y la fecha de independencia, que es el principio de enero. Entonces, hay muchos que hablan, porque tampoco de eso hay estadística, de miles, y algunos hablan de cientos de miles. Yo creo que cientos de miles retornan. Pero regresan inmediatamente, pasan esas actividades. ¿Dónde está el problema? Que eso es un gran reto para el esfuerzo que está haciendo las Fuerzas Armadas y las autoridades fronterizas, porque el hecho sería muy conveniente que no pudieran pasar, pero sí pasan. Y si pasan, como dicen los muchachos ahora, con moña, o sea, más de lo que se fueron, es un grave reto. Entonces, ese reto lo tiene fundamentalmente la... General, este año ha sido particularmente interesante y retador para la República Dominicana con relación al problema que tenemos con los inmigrantes haitianos. Vemos cómo las pandillas se han adueñado de Haití, pero vemos ya cómo las posiciones del presidente y de nuestro canciller ante foros internacionales. Pero aquí se está haciendo otra cosa. Siguen entrando los ilegales. El muro está semidetenido, con el agravante de que ya Estados Unidos no disimula su interés de que el problema haitiano sea resuelto en la República Dominicana. Y decimos esto por el comunicado del Departamento en el Senado de la Comisión de Relaciones Exteriores, que más explícito no puede ser. Y luego otros comunicados y declaraciones que han venido, donde hasta nos han echado en cara la ayuda que nos prestan y que nos han prestado y lo que significaría el retiro de eso. Es decir, que este año, ¿cómo usted, como historiador y como conocedor del tema, lo califica para la República Dominicana? Y lo que va a pasar de aquí en adelante, porque habrá que tomar una decisión, o la decisión de no dejar hacer
dejar pasar es una decisión ya? Bueno, mira, yo veo el año interesantísimo, el caso de sacar una especie de saldo de este año, ¿no? Sí. Porque entonces por un lado tenemos el saldo del espanto, porque pareciese que nos hemos dado cuenta, lo que yo siempre repito como un papagayo, que ha aumentado dramáticamente la presencia de ilegales haitianos en el país. Ha aumentado. Y que no hay antecedentes. Usted no lo puede comparar con ninguna época Ahí anterior. Se me quedó lo de las visas. Precisamente. Ninguna época anterior. Y por ese lado, entonces, la ciudadanía, la población, ha visto ese incremento como lo que realmente es. No solamente como una invasión, sino como una amenaza real a la supervivencia de la República Dominicana. Ese es el saldo negativo. Entonces, sin jugar la cabeza, yo diría que hay ha habido una especie también de tolerancia con la situación. O de doble juego, de doble discurso. Por un lado permito, bueno, y por otro lado digo que no voy a permitir. No, y además reparar, ¿verdad? Y no quiero en esto jugar a la política partidaria. Yo pienso que si tú haces un análisis sin inteligencia privilegiada, que se supone que yo debo tener, si usted hace un análisis, una auditoría de medios, usted va a ver que el presidente, y lo hemos celebrado eso, asume la defensa. En palabras. No solamente en palabras, sino, y que es lo que yo quiero señalar, cuando tiene otro tipo de problemas acuciantes, sí, entonces le echa mano al tema haitiano. Y yo diría con relativo éxito. Para solamente citar uno, son muchos, el caso cuando se sometió aquello de la posible reforma fiscal. Fíjense que inmediatamente después que el presidente entonces decidió no acudir, entonces vino su primera embestida con el tema haitiano. Y entonces vimos cómo hubo una especie de alivio de la situación y hasta subió varios puntos por esa primera acometida. Ahora bien, eso, como tú dices, tú lo has dicho, doble discurso, es un va y viene. Se dice una cosa, pero se hace el último es el caso no solamente de las visas, que yo veo de una manera aguda y saorí, que hay un propósito de hacer lo que no se debe hacer, haciéndolo de otro modo. Porque no solamente las visas, es que los consulados están cerrados y las visas continúan. Yo vi una entrevista de uno de los cónsulos diciendo abiertamente la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, ese es el saldo negativo, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, ha habido un crecimiento de yo lo que he visto también es, y lo he dicho de muchas maneras, es que el tema fronterizo, con lo que se quiere focalizar el problema, realmente la frontera es una demarcación geográfica, pero esa demarcación, esa línea de 300 y pico de kilómetros, es, como yo digo, polidimensional. ¿Por qué? Porque esa misma frontera que está ahí, y ahí está el problema, de los que pasan, de los que no pasan, de ese punto de vista es simplista, desde el punto de vista de la funcionalidad, pero que esa frontera pasa por los hospitales también. Esa frontera pasa por el mercado de trabajo, esa frontera pasa por las maternidades, esa frontera pasa, y es lo más grave, que podemos decirlo como saldo de este año, que hay que tenerle miedo a la frase cohete. Yo siempre he dicho que lo que los haitianos le están disputando al pueblo dominicano no es la riqueza, es la miseria, es la pobreza. Sí. Y pongo el ejemplo ahí en esa esquina de ahí donde están los semáforos. Usted ve los mismos necesitados de siempre, le venden cualquier cosa, de pajaritos, peces, de todo, ¿verdad? Pero ¿dónde está la diferencia?
Que ahora son haitianos. No, que de 10 hay 8 haitianos y 2 dominicanos. Que desde cierto punto de vista se están haitianizando, porque están usando los recursos que están usando ellos también, ¿verdad? Y eso usted lo ve inclusive entre los limpiadores de vidrio. Entonces... Es que el mercado laboral parece que ya no da. Cuando se reclama la defensa, señor, inevitablemente, no solamente la defensa de la frontera, es la defensa también de esas fronteras interiores que nosotros tenemos, que hay que defender porque por ahí se está escanciando, se está diluyendo la soberanía nacional. Con tu permiso, José Miguel. Sí. Interesante, vamos a una pausa. Volvemos porque tenemos este y otros temas de interés. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy complacidos con la participación del general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, historiador, escritor y diplomático. Antes de pasar a otro tema, que son muchos, y a final de año uno siempre quiere pasar un balance, el balance de cómo quedará la República Dominicana ante el mundo frente al tema haitiano. Y le voy a decir algo, general. El hecho de que la República Dominicana no sea, a través de sus autoridades, no de este gobierno, sino de los otros gobiernos, pero ahora más que nunca porque la situación está más grave, el Ministerio de Trabajo debe jugar un papel. Debe jugar un papel. El famoso 80-20. Deben las empresas legalizar a sus empleados con un contrato, si lo traen de Haití, y sabemos que eso no está ocurriendo. Vemos que siguen las parturientas. Dice el ministerio que no se le puede negar el servicio a quien lo requiera, pero ellos vienen como en una especie de tour y muchas se quedan aquí. El hecho de que ante el mundo, decir, nosotros, el presidente y el canciller dice que Haití necesita de la comunidad internacional y que la República Dominicana no puede ser la solución. Pero si a su vez manda el otro discurso de que sigue el tráfico, de que le damos trabajo, de que siguen yendo las parturientas, de que le damos plazas en las escuelas, ni de que sigue el negocio que existe en la frontera con el trasiego de ilegales. Eso manda un mensaje al mundo. Por un lado decimos que no, pero por otro lado decimos que sí, que podemos con eso. Yo lo veo así. Sí, no mira, sé. Lo que tú has dicho, yo quiero ponerte un caso importante de mi experiencia. Como ustedes saben, mi último cargo en el exterior fue como embajador en Emiratos Árabes. Tú sabías que en Emiratos Árabes, para tú dar una visa, tiene que estar amparado por un contrato de trabajo, que no sea turística. Para usted ingresar al territorio tiene que estar amparado por un contrato de trabajo. Y eso funciona de manera fundamental. No hay rejuego ahí, de ningún tipo. Y entonces, si tú visualizas lo que está pasando con eso de las visas, yo te voy a agregar otro ingrediente yo creo que hay que ponerle ojo, mucho ojo, al hecho de las regularizaciones ilegales. Oye lo que te estoy diciendo, la gente que tiene un hijo aquí va a una oficialía civil, da una coima y le dan su certificado de nacimiento. O sea, por eso que yo digo, sin ser muy extremista, que el problema no es solamente establecer cuántos ilegales tenemos. Ya eso no es tan importante. No es tan importante por el daño que están haciendo permanentemente en la sociedad. Sino que después que eso pase, entonces, o sea, que se rebajen con las repatriaciones. Porque a mí me han preguntado mucha gente, ¿cómo se soluciona el tema haitiano? Y yo siempre les respondo con lo que puede ser una frase coherente, con el cumplimiento de la ley. Con el cumplimiento de la ley. Ahora bien, hay que saber quién mueve el cumplimiento de la ley. Exacto. Es la voluntad política. Y el presidente de la República jura ante el Congreso cumplir y hacer cumplir las leyes. Y si no lo hace, entonces es un Estado subversivo, un Estado subversivo que subvierte su propia ley. Bueno, a mí me interesa el saldo. Claro, ¿cómo terminamos? El saldo, no solamente cómo terminamos. Recuérdense que al mismo tiempo, aparte de todos los números negativos que pudiéramos tener,
yo pienso que hemos tenido cosas positivas, muy positivas. Y como dice la misa católica, ese es el fundamento de nuestra fe, esas cosas. Lo primero es cómo ha reaccionado la población, cómo ha ido creciendo en la posición dominicanista, con una serie de actividades que mucha gente se burló de ella, criticó, pero que han tenido influencia inclusive en el plano internacional, como es el caso de las marchas. Del Instituto Duartiano. De las marchas del Instituto Duartiano. Y entonces, si usted repara en eso es un saldo positivo. ¿Y cuál es el saldo positivo fundamental? Una cosa también, que ahora a propósito de lo que ustedes estaban diciendo del artículo del presidente Fernández, ¿cómo se enfoca eso en la prensa? Nadie ha hecho, creo que hoy lo vi en un periódico, interesante, de cómo ha coincidido primero el pensamiento dominicano a favor de la causa de la dominicanidad, sin importar. Pues, fíjense, usted tiene ahí el caso, te voy a decir nombre, la posición de Roberto Casar. Sí. Del otro lado, la posición de Fran Moyapón, en el mismo sentido, en favor de la dominicanidad y en favor de la amenaza que representa la migración ilegal indiscriminada, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Pero más importante aún, como ustedes dicen y pronosticaron los dos, en víspera del año que viene, de la campaña política, que yo creo que ese es el saldo más importante de este año que ha pasado, y es cómo ha coincidido, cómo coincide con sus excepciones, con sus raras excepciones, el liderato nacional en el mismo sentido. Primero no podemos sacar el hecho del presidente, ¿verdad? De lo que ha dicho el presidente, pero fíjense que inmediatamente Leonel Fernández habla sobre el caso y dice, pero de una manera muy clara, dice, óigame, que inclusive llega a hablar de que si permitimos la imposición de esas demandas internacionales, entonces, o de esos organismos internacionales y de los Estados Unidos básicamente, y ahora Canadá, si permitimos eso, entonces está en peligro la República Dominicana, la existencia de la República. A eso voy, mire, me adivinó el pensamiento, porque es que yo pienso en la independencia de la República Dominicana y de quién nos independizamos. Sí, y pienso en el himno nacional, cómo termina, que sí, si fuera 1000 veces esclavo, otras tantas 1000 veces. Otras tantas 1000 veces será. Pero entonces, ¿qué es de esto que estamos hablando? Sí, pero fíjese, siguiendo por ahí. Entonces, después del pensamiento dominicano y del liderato, ¿Y la declaración de Cofredón, de todos los partidos, en favor de la misma causa dominicanista. Hipólito Mejía se expresa, y a Hipólito hay que leerlo entre líneas y en código. ¿Qué dice él? Él dice, mire, con los haitianos, cuando se le pregunta, con los haitianos no se puede nunca, con los haitianos no hay forma de ponerse de acuerdo, dice el presidente, ¿verdad? Y entonces habla, una cosa interesante, él toma el discurso anterior de los xenófobos y ultranacionalistas. ¿Qué dice él? El cumplimiento de la ley. ¿Cómo se resuelve el problema? El cumplimiento de la ley. Y dice inmediatamente... Bueno, ya no hay que agregar más nada, se mantiene ahí. Sí, dice inmediatamente, y yo fui que firmé la ley de migración, entre esas leyes que hay. Bueno, y así usted puede analizar el discurso del liderato político. Es decir, que ese pues es un tema de campaña importante. No, de compromiso. no, que tú, excúsame disentir de ti. No, yo creo que ese es un tema definitorio y esencial del próximo torneo electoral, sin lugar a dudas. Porque tú vas a ver, mira, yo creo que se ha jugado mucho también con el asunto aquel, de que pareciese que el temperamento nacional está dividido en dos. Y no es verdad. No es verdad. Hay una inmensa mayoría, ¿verdad?,
que está con la dominicanidad por una y otra razón. A mí me da la gana de pensar que es por la fe y por un cúmulo de experiencias históricas que constituyen la identidad dominicana. Pero también lo que te dije, ¿quiénes se sienten también identificados? No solamente las élites de pensamiento, ni la famosa clase media, ¿verdad?, que tiene más o menos un 30% del electorado. ¿Tú sabes quién? La marea, el país grandote, el 70% que se siente agredido por esa presencia que le disputa los trabajos, le disputa inclusive los bienes de la democracia, que a nosotros nos han costado tanto trabajo. Por ejemplo, a mí personalmente me incomoda mucho que los últimos 4 presidentes que hemos tenido, los últimos 4, han clamado por ayuda para Haití. Pero no es una ayuda solamente humanitaria, ellos claman por una ayuda política, como es el caso de ahora, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿usted sabe quién nos ayudó a nosotros? Después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, ¿quién nos ayudó a nosotros? Nosotros todo lo que tenemos, buenos o malos, incompletos, imperfectos, lo que sea, lo que tenemos lo hemos ganado nosotros. Lo hemos hecho aquí. Nosotros, y nadie nos ha ayudado. Al contrario, ¿verdad? Y entonces, para hacerlo eso palpable, ¿usted sabe lo que costó el 4%? Parece que a la gente se le olvidó esa lucha del 4%. ¿Usted sabe lo que costó la seguridad social? Todo eso, muchas de ellas cosas en marcha, es lo que el dominicano se siente agredido por esa presencia ilegal. Es que estamos cambiando la historia. No, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Se está cubriendo. Pero es lo que conquistamos. Claro. Y quienes dieron la vida para tener que esta república, sabemos que estamos en un mundo donde la independencia es relativa. Sí. Un mundo globalizado, donde hay acuerdos, donde se firma y demás, pero nosotros decimos que somos libres y que somos soberanos. Sí, pero libres. La cosa más es así, las posibilidades del país desarrollarse quedan lastradas con esa migración. Sí, pero claro. No, pero no solamente eso. Es que yo pienso, mira, ya ahí es un tanto idealista lo que yo te voy a decir, ¿verdad? Pero qué bueno, porque de eso estamos falta también, de ideales. Sí, claro. Sí. Sí. Mira, yo pienso... Y de utopía, yo pienso que la identidad dominicana, lo que es el dominicano, empezó a forjarse cuando el dominicano comenzó a defenderse. Cuando el dominicano no se defendía, o los criollos, vamos a llamarlo así, porque estamos bajo el control de España, cualquier pirata que venía ahí, tiraba 3 cañonazos, tomaba la ciudad de rehén, y hasta que no le buscaran unos cuartos no se iban, ¿verdad? Y eso se hizo repetidamente, cuando esos piratas, que más allá de la leyenda, no eran más, es una especie de guerra imperial, que le hacían Francia, Inglaterra, España, ¿verdad? Pero resulta que algo pasó no sé qué día. Yo digo que se incendiaron los himnos de la raza, y eso se acabó. Y eso tiene fecha. La primera invasión fueron los ingleses. Los ingleses vinieron con la expedición, eso a nosotros nos lo enseñaron como la invasión de Pen y Venable, pero fue una expedición del gobierno de Oliverio Cromwell, América, a disputarle a España estos territorios. Y comenzó por donde se comienza, que es por aquí, siempre, ¿verdad? Pero el dominicano, en inferioridad numérica, mal armado, mal vestido, venció al imperio inglés. De eso no conviene decirlo, eso no conviene. Lo hicieron y tuvieron que irse de aquí, el dominicano. Después la primera gesta, la gran gesta yo digo de la dominicanidad, que fue la gesta contra los franceses. No tiene que ver nada con el fútbol. De la parte oeste, los franceses, con la batalla de la Limonada el 21 de enero de 1691, una victoria total de los dominicanos. ¿Me explico? Entonces, esos antecedentes, si tú me preguntas a mí, realmente hay muchos factores, algunos factores que componen la identidad nacional, ¿verdad? Pero yo pienso que la riqueza real de la identidad nacional es la cultural. Y está en juego. Pero claro, porque esa no hay... identidad. Claro, está en juego porque tenemos
la inserción de una cultura extraña que está agrediendo esos valores. Pero déjame decirte, sin ningún tipo de facultad identitaria, me refiero, de que, no, porque es que se parece. No. Es que, vuelvo y te repito, lo demasiado hasta Dios lo ve. Y eso está en la frontera que te decía ahorita, también dejamos afuera las escuelas. Sí. Las escuelas también, por ahí pasa, por ahí está pasando la frontera. Mira, hace unos días yo cité en Twitter una supuesta, digo yo, ahora, una supuesta cita de José Martí, que yo había visto, no hace años la había visto, 2 o 3 años, la había visto en Twitter. Okay. Pero yo la cité, yo sabía que existía la duda de esa cita y que muchos pensaban que eran apócrifas. Pero yo quisiera que ustedes leyeran quién escribió eso. Vamos a sacar a Martí sobre el tema haitiano. Es una radiografía de lo que es Haití. Y hoy vi una cita de Eugenio María de Hostos, sí, que hace precisamente lo que tú dijiste. Porque la gente quiere pintar a Duarte como un internacionalista. Duarte hizo una revolución contra el yugo haitiano. Sí. Y entonces Eugenio María de Hostos categoriza lo que fue esa lucha, que él la sintetiza diciendo que es la lucha de la civilización contra la barbarie. Así es. Bueno. Excelente, José Miguel. Cierre con broche de oro. Sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación ya en esta semana, donde ya casi no son los temas políticos, sino los temas como ese, los temas patrióticos de la soberanía. Y di la verdad. Muchas gracias. Di la verdad, Ramón, que tú mañana... Oye, por ahí. Señores, nos vamos a comerciales. Retornamos gracias, en pocos general, minutos a la recta Navidad. Final. Bueno.